Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas, y todos aquellos que estuvieran conectados en esta hora. Damos gracias a nuestro Señor, una nueva oportunidad que el Señor nos concede. Vamos a comenzar este servicio, vamos a leer. En el Salmo 8 hay una pequeña porción, vamos a leerla para la gloria de Dios. Dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos. Y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar. Todo cuanto pasa por el sendero de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Si quisiera unirse conmigo, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, Señor nuestro, como dice tu palabra, cuán grande es tu nombre, Señor, sobre toda la tierra, Señor. Porque ciertamente toda la creación te glorifica a ti, Señor. Padre eterno, Señor, gracias nuevamente, Señor. Te damos gracias, Señor, porque cada uno de nosotros podemos venir ante tu presencia, Señor. Oh Dios de gloria, y darte la gloria a ti, Señor Jesús. Porque tú eres quien nos da la fortaleza, nos da la ayuda y todo, Señor Jesús, oh Dios, por cuanto tus beneficios han caído sobre cada uno de nosotros. Te honramos, Señor, aunque no lo merezcamos, Señor Jesucristo, Dios, pero tu gracia ha sido tan infinita, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre Celestial, ruégote por todos aquellos que están del otro lado, Señor Jesús, que nos están viendo, Señor, a través de esta transmisión, oh Dios. Padre eterno, ayúdales, Señor. Oh, aquellos, Señor, que tal vez será la primera vez que estén viendo, Señor Jesús, o nos estén escuchando, Señor. Dios Todopoderoso, muéstrate también a ellos, Señor. Aquellos, Señor Jesús, que tienen hambre y sed de justicia, Señor, y que te andan buscando, Señor. Tú, oh Dios, sea con cada uno de ellos, Señor, y que tu gracia los alcance, Señor. Si hubiera alguno enfermo o algún quebrantado, Señor, alguno, Señor, que tuviera angustia o problemas, Señor, este sea el momento de su liberación, Señor. Te bendecimos a ti, oh Dios, dándote la gloria y la honra. Bendice estas alabanzas, Señor Jesús, porque estas alabanzas son las que te glorifican a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo hacemos, Señor. Amén. Amén y amén. Aleluya. Hay un precioso cántico que se encuentra en el himnario. Este dice así, de esa manera: Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Aleluya. Muchos confían en carro y otros en caballo, mas nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantarlo batiendo nuestras manos para la gloria de Dios.
Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte Jesucristo, puedo en Él confiar, todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar, mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar, no me deja nunca, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte Jesucristo, puedo en Él confiar, todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar, mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza ya no va conmigo porque Jesucristo ya me la quitó. Eche la tristeza afuera porque para el cielo con Jesús me voy. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza ya no va conmigo porque Jesucristo ya me la quitó. Eche la tristeza afuera porque para el cielo con Jesús me voy. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, domina el viento y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, domina el viento y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, domina el viento y la tempestad.
Aleluya. Es el único, el Señor Jesucristo. Él domina todas las cosas. Él es el que nos sana, nos rescata. Él es el que saca de nuestra alma donde está el hoyo escondido. Si tuviera algún problema, alguna dificultad, recurra a Él. Él es el único que nos puede salvar y nos puede ayudar. Así que, nuestro hermano, vamos a darle la oportunidad, ya que Él va a traernos la palabra del Señor. Así que vamos a darle y póngale atención a la palabra de Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico desde acá, desde el Tabernáculo Benecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Nuevamente, saludos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí en sintonía, oyendo esta santa y bendita palabra del Señor, sabiendo que palabras que salen de aquí, todas estas preciosas y lindas palabras que salen de este lugar, a través de estos micrófonos, a ese lugar donde cada uno están ustedes en sus hogares, en sus vehículos, en su lugar de trabajo, es para edificación de sus almas. Así que nosotros como receptores del Señor Jesucristo, sabiendo que el Espíritu Santo es el que envía palabras, y nosotros como seres humanos, Él nos hizo como receptores para captar esas voces del Espíritu y así entonces anunciar esa trompeta del Evangelio a cada uno de ustedes donde ustedes pueden estar. Así es, este micrófono que tengo en mis manos, si no hay un sonido que mi voz salga y salga allá, un receptor, un televisor, una radio, una computadora, jamás podrá entonces o emitir un sonido o una voz. Pero si hay el micrófono y está el receptor allá donde está en su casa, usted allí oyéndolo y yo hablo desde acá, allá se va a oír mi voz. Así es entonces el Señor. Hizo al ser humano para que fuera entonces instrumento en sus manos, un receptor para que él emitir su voz a través del Espíritu Santo y llegue a nuestros corazones y nosotros así abrir nuestros labios y expresarla. Así que esté atenta a la voz de Dios y usted entonces será edificado conforme a su palabra. Dios quiere entonces tener al hombre a su disposición, que sea obrador de su palabra y no un oidor olvidadizo, porque te acuérdese que hay dos cosas. Usted puede oír y no obrar, pero puede oír y obrar. Así que usted es el que decide, porque usted tiene libre albedrío. Pues así hizo Dios al hombre, tener un libre albedrío para escoger lo bueno, lo malo, aceptar o no aceptar. Así que en esta preciosa tarde que el Señor nos ha concedido, por gracia y misericordia, estar nuevamente en este lugar llevando esta santa y bendita palabra, les quiero invitar entonces para que empecemos y darle continuidad a este tema, el cual hemos titulado el día de hoy, ¿quién subirá al monte de Jehová? Sabiendo que hemos tocado continuamente esos misterios, esos grandes tesoros que Dios tiene escondido para su pueblo elegido. Esas cosas que estaban ocultas por siglos y edades, pero Él los está dándose a conocer, dándolos a revelar al corazón del hombre para que sea salvo. Así que esté atento a su voz y entonces así empezaremos con este tema. Así que les invito entonces a leer conmigo allí en las Escrituras el Salmo 24. Leemos entonces allí este salmo precioso, Salmo 24, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Tenga su Biblia en la mano y allí me acompaña entonces para que juntos podamos leerla. Y dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y afirmólo sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién será en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Aleluya. Hasta allí la lectura. Así que les invito a inclinar sus rostros para que oremos al Señor y poner este servicio en las manos del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, nuevamente Padre Santo, agradecido, Señor, en esta preciosa tarde que nos has concedido estar aquí, Señor Jesús, llevando tu palabra, Padre Eterno. Aquí como instrumento en tus manos, Padre Santo, te pedimos tu ayuda, Padre Eterno. Que sea usted, Señor, abriendo, Señor Jesús, estas escrituras, Señor, y dándote, Señor, dando el texto, el contexto de lo que hemos a hablar a través de tu palabra, Padre Eterno. Ayúdanos, Señor Jesús, a abrir, Señor, completamente, Señor, este panorama, Señor, de tu palabra, Señor Jesús, para que las vidas, Señor, allí sean, Señor, que puedan entender y oír tu palabra, Señor, y puedan ser también edificados, llenos, Señor, también de esa revelación suya, Padre Eterno, que el cual usted quiere dársela al hombre, Padre Santo, a conocer. Esos misterios que usted, Señor, por siglo y edad había escondido, Señor, había ocultado, Señor, de los sabios y los entendidos, pero en este tiempo, Señor, se lo ha dado, Señor, a los pequeños, Señor, a dárselos a conocer, Señor, para que ellos puedan también buscar tu rostro, Padre Eterno. Sea usted, Señor, dándole, Señor, revelación, ayudándole, Padre Santo, a través de su Espíritu Santo, para que ellos puedan buscar y conocer quién es ese Dios grande y maravilloso, el cual fue nuestro Señor Jesucristo, Señor, y sigue siendo por los siglos y por toda la eternidad. Padre Eterno, todo te lo ponemos en tus manos, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, aquí entonces leímos este precioso salmo entonces de, como les dije, el tema el nombre del tema es ¿quién subirá al monte de Jehová? Ahora, la gran pregunta, ¿quién subirá? La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así que es una cuestión de limpieza, es una cuestión de purificación, es una cuestión de estar santo delante del Señor para poder entonces optar, estar en la presencia de Dios, en ese monte santo, el cual es, ¿quién subirá al cielo? Porque usted le pregunta a las personas, si tú llegas a partir de esa tierra, llegas a morir, ¿a dónde vas? Las personas dicen directamente, completamente, dicen, va al cielo. Pero resulta que para ir para el cielo hay unos requisitos que hay que llenar. Hay una página que hay que corroborarla allí, por el cual el Señor nos ha dado. Pues somos cartas leídas de los hombres. Somos entonces epístolas leídas de cada uno de los hombres y la gente está leyendo qué estamos nosotros aquí profesando. Y usted como cristiano, llamado, que está quizás en una iglesia, allí profesando cristianismo, tiene que dar entonces un testimonio que usted es un verdadero hijo de Dios y que está dando frutos para sí llegar a esa santidad y llegar a ese monte el cual Dios nos lo ha ofrecido por gracia y misericordia de Él. Porque Él le dio la tierra al hombre, la tierra de la plenitud es de Él, dice la Biblia, pero se la dio por heredad al hombre para que estuviera allí poseyéndolo todo, porque Dios en su gracia no se lo dio a los ángeles, que son poderosos, se lo dio al hombre, un hombre semejante, pues los hizo igual a Él. Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, entonces le dio ese poderío al hombre. Pero ¿quién subirá entonces al monte? Sabemos que por causa del pecado el hombre ha caído en transgresión y se ha apartado de Dios. Pero Dios ha hecho entonces los requerimientos necesarios para poder llevar entonces al hombre otra vez a su presencia, a unirlo otra vez con el Hacedor. Por eso, ¿quién subirá al monte de la santidad? La Biblia claramente dice la respuesta allí. Él dice el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y la respuesta es, ¿quién estará en el lugar de su santidad? En la respuesta del versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad. Ese hombre, esa mujer, santo, hecho por sí mismo, vamos a decirlo así, porque usted tiene que ser una parte, Dios no lo puede hacer todo. Dios le dice a usted que límpiate, quítate, hazte esto,
el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. Y todas estas cosas, hay que despojarse de toda cosa que puede estorbar para que usted vaya buscando, entonces, perfeccionando esa santidad en usted para que sí pueda usted subir a la presencia de nuestro Creador. Así que Dios en su gracia nos ha dado entonces este temita en esta tarde, y nos ha dicho entonces la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Así que Dios nos ha trazado un camino. Dios nos ha dicho este camino el que vas a transitar. Por medio de él que tú vas a poder llegar allá, a ese lugar, al monte mío, al cielo, el cual es su presencia, donde va a estar él. Y por eso, si él trazó un camino, Isaías dijo allá, Isaías 35, el versículo 8 dice que allá habrá calzada, habrá camino, y él será llamado camino de santidad, por el cual no pasará inmundo. De tal manera que es una cuestión de entonces de moverse, sacudirse su conciencia y pensar un poquito, ¿qué tal si yo me extravío en ese camino? En la Biblia dice allí mismo en Isaías que Dios en su misericordia dice que Él es el que guía al hombre a ese camino y se lo indica, pero el que se deje guiar. Pero Él dice allá en su gran misericordia para con el hombre, dice que te alabo, Padre, Dios del cielo y la tierra, que hayas escondido esto a los sabios entendidos y lo hayas revelado a los pequeños, a los niños, a los que ignorantes, podemos decir, los que no sabían nada. Quizás no sabían leer ni escribir, porque déjame decirle que los discípulos, Pedro no sabía leer, no sabía escribir, pero mire qué gran revelación le dio Dios a esos grandes hombres. ¿Por qué? Porque ellos no se jactaban de nada. Ellos eran hombres sencillos, hombres comunes. Así es Dios en la simplicidad con el hombre. No quiere que el hombre se gloríe de sí mismo. Quiere que tiene que gloriarse en el Señor. La palabra dice claramente que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Dios entonces está dándole entonces ese camino, mostrándoselo al ser humano para que le siga y pueda llegar entonces a ese monte santo, el cual Dios lo está ofreciendo al que quiera. Pero tiene que entrar por las correcciones de ese Dios todopoderoso. Así que Dios ha dado entonces una ley, unos estatutos, unos preceptos, el cual son sus mandamientos que hay que obedecer. Pero ¿qué tal el desobediente? ¿Qué tal el que no quiere caminar por ese camino? Que no quiere entrar por la línea de Dios, las reglas de Dios, entonces allí va a tener entonces problemas y se va a extraviar para llegar a ese camino. Usted no puede hacer o servirle como usted quiera a Dios. Dios tiene sus leyes, Dios tiene sus mandamientos y hay que obedecer. Por eso si la tierra y la plenitud es de Él, todo lo hizo Él, entonces quiere decir que es mejor seguirlo a Él y obedecerlo. Dios en su gracia dice, entonces, ¿quién subirá al monte de la santidad? Vemos que allá en el principio hubieron dos siembras, uno de desobediencia y otro de obediencia. Los primeros dos hijos que salieron nacidos de mujer, el cual fue Abel y fue Caín, ellos, uno tenía obedecía a Dios y otro desobedecía a Dios. Porque vemos cuando fueron a ofrendar cada uno de ellos, llegar a la iglesia, podemos decirlo por primera vez, uno llevó la ofrenda al Señor, el cual fue Caín, que llevó flores, lo mejor de la tierra. Y Dios no se agradó de esa ofrenda de Caín. Y Abel, por revelación, el más simple, más sencillo, fue un corderito. Allí Dios se agradó de ese cordero porque fue revelado que era un cordero que tenía que ser inmolado allí. Porque sin remisión de sangre, sin sangre no había remisión de pecados, es lo que dice las Escrituras. Esa revelación la tuvo entonces en la simplicidad Abel. Así que Dios se agradó de esa ofrenda de Abel. Y por lo tanto, este hombre llamado Caín, su hermano, se airó tanto que después que salieron del culto, podemos decirlo así, porque era una ofrenda que iban a ofrecer al Señor. Y el Señor todavía se lo dijo, ¿por qué no haces como tu hermano? Y te bendeciré, porque vio el rostro de Caín que se inmutó allí. Allí se puso bravo,
y le dijo, haz como tu hermano y yo te bendeciré igualmente. Pero este hombre no se quiso bajar, no quiso humillarse y salió entonces en su rabia allí, después en el campo mató a su hermano Abel. ¿Por qué causa? Por la misma desobediencia. No obedeció y el pecado, el Señor le dijo, está a la puerta. Allí se enseñoró el pecado de él y así fue entonces cuando se convirtió en un asesino este hombre. Por eso era hijo de desobediencia. Allí entró entonces el mal en la primera raza humana. Hubo muerte allí. Vemos el pecado florecer a cada día en nuestro medio que estamos viviendo en este mundo, que está creciendo cada día más por causa de desobediencia en el principio. Allí entró el pecado y viene entonces Dios en su gracia y misericordia, cuando después que cuando pasó ese pecado de Adán y Eva, que cayeron en el principio, Él los sacó del huerto del Edén, los vistió con pieles de animales, los sacó y cerró esas puertas ya, con ángeles, con espadas encendidas de fuego, para que no volvieran a regresar al huerto, porque Dios sabía que si tomaban del árbol de la vida allí, iban a vivir eternamente en el pecado. Y Dios no quería eso para el ser humano. Dios iba a proveer un sacrificio perfecto para que así hacer perfecto entonces al hombre otra vez y volverlo al principio, restaurarlo nuevamente. Dios entonces proveyó entonces ese camino, el cual es Jesucristo en este tiempo. Dios es el sacrificio perfecto. Jesús, cuando murió allí en la cruz, hizo el sacrificio perfecto para que los fueran santificados, fueran perfectos. Dice que por un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados. Ese es Hebreos 10, versículo 14. Así que ese sacrificio, cuando Dios fue crucificado allá en la cruz del Calvario, allá en el monte Gólgota, cuando Él fue levantado allí en esa cruz, en ese monte alto, a la vista de toda Jerusalén, porque estaba en una parte alta donde era visible esa cruz y todo el mundo lo podía ver allí, porque era un testimonio que iban a colocarlo allí. Todo el mundo iba a ver ese sacrificio que iba a hacer allí al Señor por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Ahora, estando allí en la cruz del Calvario, dice la Escritura que allí estaba entonces, hubo tiniebla desde la hora sexta a la hora nona, o sea, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Allí estaba el Señor guindado en una cruz, colgado por sus pecados y mis pecados. Había tinieblas en esa hora, muchas tinieblas. Allí entonces el Señor dice que dio su espíritu y allí murió el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasó? Allí la tierra dice que entró en un temblor, entró en una vibración tremenda, porque cuando usted está asustado o está nervioso, entró en un nerviosismo en la tierra que empezó a temblar. ¿Por qué? Dando testimonio que el Hijo de Dios había muerto. Su creador había muerto. La luna, el sol no dieron su luz. ¿Por qué? Dando su testimonio que el Hijo de Dios había muerto. Las estrellas no brillaron, dando testimonio que el Hijo de Dios había muerto. Igualmente estaba allí un soldado romano que había participado en el sacrificio del Señor. Allí mismo él pudo también expresar verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Pero para qué? Ya era tarde, ya no había vuelta atrás para este hombre, porque no había tomado la decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya el Espíritu de Dios lo había dejado al cuerpo de Jesús allí en la cruz del Calvario, por lo tanto no había esperanza para este hombre. Ahora, amado amigo que me escucha en esta hora, usted que está allí detrás de estas cámaras oyendo este servicio, sea usted entonces tomando decisión correcta. No espere ese último momento, no espere hasta última hora para tomar una decisión y escoger su mejor decisión, el cual es servirle a ese Dios grande y poderoso que murió por usted y murió por mí allí en la cruz del Calvario. Así que Dios ha trazado un camino entonces, ese camino el cual que nadie subirá al cielo si no está en la voluntad de Dios, si no ha recibido
el Espíritu Santo, nadie podrá subir entonces a ese monte de Jehová. Dios entonces está proveyendo ese camino y está abierto para todo aquel que quiere entrar y volver allí a la senda antigua, el cual Dios lo está ofreciendo por sus misericordias. Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera, si tan solo usted se rinde a su presencia. Dios quiere entonces lo mejor para usted. Dios quiere saciarlo con su Espíritu Santo y darle de su palabra para que usted pueda conocerlo y así encaminarlo al camino correcto para que le busque con todo su corazón. Así que vamos un momento al Salmo 25, allí después leímos el Salmo 24, vamos al Salmo 25. Leemos el versículo 8 y dice así: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Él, amigo que me escucha, nosotros nacimos en pecado. Sabemos que porque nacimos en concurso de papá y mamá, estamos aquí en pecado. No puede decir, quizá usted piensa, yo no he pecado, yo no he hecho nada, yo no he robado, no he matado. Pero déjeme decirle que trae un pecado que es el pecado original del principio de nuestros padres, el cual ellos cayeron en transgresión, desobedecieron a la voz de Dios y por lo cual usted tiene que arrepentirse. Así usted piense en su mente, en su corazón, piense que no tiene pecado, que no ha hecho nada, que se porta correctamente y eso está muy bien. Pero usted tiene que arrepentirse para que Dios pueda borrar esas rebeliones que estaban en usted por la naturaleza del ser humano. Nacimos en pecado. David dijo, el salmista David dijo, en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. ¿Por qué causa? Nacimos por el sexo, nacimos por papá y mamá. Dios engendra a sus hijos es por su espíritu, pero el hombre tiene su medio, que es por el sexo, el cual es el pecado original, el cual Dios borró en la cruz del Calvario si tan solo usted se pone a cuenta con el Señor y reconoce que es la verdad, que es la realidad y que necesita ese perdón de Dios. Por eso Dios está enseñándose el camino al pecador. Le está mostrando a través de estos servicios evangelísticos para que usted vea la realidad de la vida. No es como el mundo se lo muestra, no es como el mundo lo pinta tan bonito, que si usted se porta bien, que si usted va a la iglesia, que si usted dice un Ave María, un Padre Nuestro, usted ya está perdonado. Déjeme decirle que usted tiene que ponerse a cuenta con el Señor. El Señor dice en su palabra, venid luego y estemos a cuenta. Así que si Él está llamando a ponerse a cuenta, es con el Padre Celestial. Quizá usted dice, no, yo le declaré el sacerdote. Yo le dije al Padre que estaba allí en la iglesia que me perdonara. Y me puso una penitencia, pero no es así como el mundo lo pinta. Vaya a las Escrituras y allí la Escritura le enseñará, le dirá cuál es el medio, cuál es la posición que Dios quiere y acepta ese sacrificio. El cual allá en el principio el sacrificio era llevar un animalito, un corderito así como hizo Abel y inmolarlo. Pero allí ese cordero solamente cubría el pecado, no lo quitaba, no lo borraba. Pero ahora, con ese sacrificio perfecto que hizo nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, allí en la cruz del Calvario, allí entonces fue hecho perfecto para que nosotros fuéramos perfectos como Él es perfecto. Eso es lo que Él dice en su palabra. Gloria a Dios por ello, porque sin ese sacrificio jamás pudiéramos subir entonces allá al monte de Jehová. Sigue diciendo allí el versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mozos, a los mansos, su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Mire qué importante es esto. Guarden su pacto. El pacto es la promesa del Señor que le ha dado a usted. Que si usted le obedece, que si usted se rinde a Él completamente, Dios entonces le tiene una palabra, el cual es darle de su Espíritu Santo, darle de su misma vida, para que usted sea una pertenencia de Dios. Hay una palabra que Dios dice
que hay un decreto directamente para el hombre, porque el hombre dice que el alma que pecare, dice el Señor, esa morirá. Y si hay un decreto para el hombre que si ha pecado tiene que morir, pero Dios entonces en su gracia dice, hay un remedio para esa enfermedad, el cual es mi sangre, el cual es la disposición suya que usted tenga para que me pueda servir. Dios está llamando al hombre que se arrepiente entonces de sus maldades y así entonces rescatarlo del camino el cual ha caminado. Por eso, el que guarda mi pacto, dice, el que guarda el pacto y su testimonio. Qué importante entonces es el testimonio. Este evangelio ha de ser predicado por testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Ahora, Dios en su misericordia te dice a ti, amigo que me escucha, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es el modo que tú te comportas en tu medio donde vives, en tu familia, en medio donde tú trabajas, en medio donde tú estudias, los medios de las personas que te rodean? ¿Qué testimonio tienen de ti? ¿Qué dicen ellos de ti? ¿Cómo es tu hablar? ¿Cómo es tu comportarte delante de ellos? Es el testimonio que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos correctos. Que si tú profesas ser cristiano, si tú profesas ser hijo de Dios, tiene entonces que ser como Él. Y ser entonces como Él anduvo aquí sobre la tierra, en amor y manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dijo Él, que soy manso y humilde de corazón. Si con su testimonio entonces usted hablará más rápido que sus propias palabras. Por eso es tan importante entonces lo que Dios nos promete, que ¿quién subirá al monte de Jehová? Entonces allí dice la respuesta entonces, el limpio de corazón, el limpio de mano y puro de corazón. Así que es un testimonio que usted tiene que dar aquí en esta tierra antes de salir de aquí y ser entonces lleno de su Espíritu Santo. Versículo 11 dice, por amor de su nombre, oh Jehová, perdonarás tú también mi pecado, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él les enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en el bien, y su simiente heredará la tierra. Allí entonces los pobres y los mansos, allí estarán entonces heredando la tierra. ¿Por qué? Porque Dios entonces ha dado entonces un camino, ha dado entonces unos estatutos, unos preceptos para que le sigan y obedezcan a ese hombre, esa mujer que quieren ser entonces encaminado a ese camino, llegar al monte de la santidad. Dios tiene secretos, sí, tiene secretos allí escondidos que son para ti, si tan solo tú lo deseas, si tan solo tú quieres que Dios te revele en tu vida. Es la única forma que tú puedas conocer a Dios, porque Dios se conoce por fe, que es revelación. Y si no hay revelación de parte de Dios, tú jamás podrás llegar y conocer ese camino, el cual es un camino de santidad. Ese camino que no hemos caminado, que no hemos trazado, Dios nos ha trazado, pero no hemos todavía llegado a transitarlo completamente. ¿Sabe usted cuando usted da los pasos requeridos por Dios, que usted se arrepiente y llega a los pies del Señor? Ahí empieza un caminar, el cual es duro, batallando en tantas luchas, pruebas, porque el diablo sabe y conoce que si usted entra en los caminos correctos con el Señor, Él dice entonces que estará desarmado delante de usted, porque allí lo habrá perdido, porque usted conociendo el camino, él no tendrá entonces esperanza, porque él busca entonces extraviarlo de ese camino para así tomar su alma. Pero sea usted entonces un oidor y hacedor de su palabra. Antes que salga de este mundo, usted tiene que ser entonces beneficiado con su palabra, lleno de su Espíritu Santo. Dice el versículo 14, el secreto de Jehová es para los que le temen, y en ellos hará conocer su alianza. Ahí conocerá entonces cuando el secreto se ha descubierto a su vida, sea allí abierto ese panorama y usted podrá ver quién es Dios, quién es ese Dios grande y poderoso que quiere llevarlo entonces allá a su monte santo.
Deuteronomio allí 29:29, él dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para así cumplir la ley. ¿Por qué para así cumplir la ley? Dice la palabra, porque la ley nadie la podía cumplir. Allá en el pasado nadie cumplió la ley, sino el justo que vino a morir por nosotros, que fue el Señor Jesús. Por cuanto al llegar Él, llegó la gracia. Estaban bajo la ley, estaban bajo maldición todavía, pero al llegar la ley, allí llegó la gracia, fue un complemento para la ley, para así poder cumplir la ley. No es que la ley fue abolida, la ley fue eliminada, no, fue un complemento, la gracia, para así entonces cumplir la ley, porque sin la gracia jamás podríamos cumplir la ley, porque la gracia es el Espíritu Santo, ese Dios, ese don inmerecido que bajó desde el reino de los cielos aquí a la tierra, para así darle a usted entonces esa provisión necesaria para que pueda caminar este camino de santidad, el cual Dios lo trazó para usted y lo trazó para mí. Así que es un hecho ya de parte de Dios cuando Él dice que sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Vamos al Salmo 19, 119. Un momento y vemos ahí una escritura. Gloria a Dios. Salmo 119, el 1, versículo 1 y 2. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Allí entonces es cuestión de buscar. No es que usted, dice la escritura que nadie busca a Dios. No es que nadie voy a buscar a Dios para que me libre o haga esto o el otro. No, dice que nadie busca a Dios. Pero cuando usted conoce a Dios, que Dios se le revela su corazón, allí entonces Dios empieza a obrar en usted y allí entonces usted desea y hambrea de ese Padre Celestial, como en lo natural. Usted, cuando estaba pequeño, los hijos andan detrás de los padres, para allá y para acá, por donde se mueva, él va el hijo allí detrás de él. Así somos nosotros como hijos aquí en la tierra. No lo conocíamos a Él, no lo buscamos a Él, pero Él nos amó primero a nosotros. Y por cuanto se nos reveló, ahora entonces nosotros estamos allí detrás de Él, lo que Él indique, lo que Él diga, lo que Él, donde quiere que vayan, allá iremos. ¿Por qué? Porque como hijos, entonces estamos en sus manos y sabemos que en sus manos estaremos mejor. Allí bajo su ala, allí bajo su abrigo, como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Así que Él es el que nos libra. Él va como poderoso gigante delante de nosotros, apartándonos y abriéndonos ese camino el cual Él nos ha trazado. Por eso, ¿quién subirá al monte de Jehová? Entonces la respuesta allí está clara. El limpio de mano y puro de corazón. Allí el Señor Jesús, cuando fue crucificado entonces allí en el monte Gólgota, la tierra dio testimonio, el sol dio testimonio, las estrellas dio testimonio que había muerto Él. El soldado dio testimonio, pero no había esperanza para él. Pero en usted, mientras haya Espíritu de Dios, Espíritu de aliento en su vida, usted tiene esperanza para decir a ese Dios grande y poderoso y de aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Que Él sea el Señor en su vida. No espere hasta el último momento cruzar la línea de las misericordias de Dios, cruzar este mundo, el valle de la sombra y de la muerte, el cual ya no habrá esperanza, sino juicio después que usted cruce este mundo. Por eso la respuesta para a usted en este día es que usted acepte la guianza de Dios, acepte al Señor Jesús como su Salvador y usted entonces tendrá
una gran esperanza de vida si llega a partir de este mundo. Por eso Dios entonces está requiriendo entonces que el hombre oiga su palabra, esté presto a su voz, y Dios entonces lo rescatará de la condición en la cual está, porque Él enseñará el camino a los pecadores. A nosotros, por su gracia, nos ha enseñado y estamos allí en ese camino, buscando entonces subir y esperar su promesa, el cual es llegar a ese monte, al Dios Todopoderoso, el cual es su presencia. Hubo un ser que quiso subir allá al monte de Jehová, el cual se llamaba Luzbel, ese querubín cubridor, el cual dice la Biblia, si lo leemos un momentico, Isaías 14, dice allí que ese querubín cuando fue creado fue lo más precioso que Dios había hecho, porque el día de su creación estaba la mejor música, estaba las mejores piedras preciosas, oro, topacio, berilo, rubíes y todas estas piedras preciosas que existen en el mundo estaban allí en el monte el día de su creación. Pero dice la Biblia que se halló maldad en este ser llamado Luzbel. No era diablo todavía, no era Satanás todavía, sino Luzbel, que significa ángel de luz. Por eso la Biblia allí dice en Isaías 14, 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Mire cómo era llamado, lucero, hijo de la mañana, porque era un ángel de luz. Pero ¿cómo es posible que este ser inocente, este ser santo, se haya corrompido así? Fue la maldad, quizás la jactancia de este ser, quererse ser grande, querer ser como Dios, querer ser quizás más que Dios todavía, por su belleza, por su grandeza que Dios le había dado. Dios lo había hecho grande, bonito, hermoso, pero él en su hermosura quizás se miraba en un espejo: yo soy bello, yo soy precioso, y quiso entonces salirse entonces de los parámetros de Dios. Por eso se consiguió tan precioso que dijo entonces allí, cortado, dice del versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas la gente, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Allí entonces Dios estaba derribando a este ser por su jactancia, por su grandeza, pero quería ser semejante al Altísimo. Y subiré al monte y me sentaré a los lados, allá en los lados del Aquilón, decía, y en el monte de su testimonio. Allí Dios no aceptó esa jactancia de este ser, aunque era el ser que Dios había hecho más bonito y más precioso, pero Dios no se lo dio a los ángeles, se lo dio a ti como ser humano, hermano que me escucha, amigo que me escucha en esta hora. Ese poder, esa gloria, esa riqueza te la entregó fue al hombre, aquí a la tierra, aunque era un poco menor que los ángeles, más significante que los ángeles, pero mire lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos y lo que te quiere entregar a ti, amigo que me escucha en esta hora. Si no le conoces, es hora que le conozca. Ese Dios lo que te ofrece es grande, es su amor, es que haga su voluntad solamente para que Él pueda entonces tenerte en sus manos. Él dice que somos su especial tesoro sobre la tierra, somos su especial amor para Él, la niña de sus ojos. Por eso Él ofrece entonces ese camino para que tú puedas llegar allá a su monte, el monte de la santidad. Hay una parte en el cielo, hay un camino que es el llegar al cielo, el cual que sin la santidad usted no va a llegar a ver a Dios y no va a llegar al cielo. Hay una puerta en el cielo, el cual usted quiere entrar allí, porque si, como le dije, uno le pregunta a las personas: ¿quieres ir cuando mueras? ¿Vas a ir al cielo? Sí, yo voy al cielo,
pero resulta que allí hay una puerta y la puerta es Jesucristo. La puerta es Él, el cual, si usted no está allí inscrito en el libro de la vida, el cual, el libro de la vida del Cordero, si no está allí, usted jamás podrá entrar porque la puerta es el mismo Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas, todo el que entrare por mí será salvo. Así que no hay otro lugar por donde entrar, es Él donde usted tiene que entrar. El camino que ha trazado para su vida es Él. Si usted no lo busca a Él, si usted no lo acepta a Él, usted se extravía en el camino, porque no va a poder llegar allá a ese monte de santidad. Así que usted en su decisión, en su plena conciencia que pueda tener, en sus 5 sentidos, que está todavía aquí sobre la tierra, que tiene espíritu de vida, es su decisión escoger si aceptar o rechazar la voz de Dios en esta hora. Así que, amigos que me escuchan en esta hora, Dios, vemos la preciosa historia del Señor cuando Él tuvo entonces que morir allí en la cruz del Calvario. Dice las Escrituras que tuvo 3 días, su cuerpo fue llevado al sepulcro, allí donde lo enterraron, pero Él bajó a las partes más bajas de la tierra, al corazón de la tierra, dice la Biblia, 3 días. Se presentó allí a unos lugares, el cual era el mundo de los espíritus, eso allí, de ese lugar donde estaban, el cual estaba el infierno, estaba también el paraíso, el cual estaba aquí también en la tierra, porque todos los que morían bajo la sangre de animal, con una esperanza de esperar de ese Redentor que vendría por ellos, estaban allí en ese lugar, en ese lugar de descanso. Pero también estaba el infierno, la base donde trabajaba Satanás, el cual estaba allí colocado, y Dios fue a predicarle a esas almas, al cual estaban también los perdidos. Esos perdidos que allá en la paciencia de Noé, cuando Dios le dio a Noé el mensaje que predicara, porque el tiempo había llegado del fin de la tierra, el fin de la humanidad que estaba en pecado, allí Noé les predicó y aquellas personas no se arrepintieron de sus pecados. Por lo tanto, estaban allí esperando entonces en una cárcel, esperando un juicio de parte de Dios. Y Dios, cuando entonces fue crucificado, bajó a esas partes de la tierra, los más bajos, al corazón, y allí le fue entonces a testificar, le fue a dar testimonio que Él era el que Noé había hablado, que los grandes profetas de la antigüedad era Él que le habían hablado de Él, y Él por lo tanto se estaba presentando a sí mismo como testimonio que Él era el Hijo de Dios, que venía a buscar a los que estaban allí cautivos, el cual habían muerto con una esperanza que vendría el gran Redentor, que era Él mismo. Pero los que no habían creído, los que habían rechazado la voz de Noé, habían rechazado la voz de los demás profetas, estaban entonces en un lugar de tormento, allí esperando entonces ese juicio. Pero dice la Escritura que Dios visitó ese lugar y se les presentó a los perdidos, pero también fue a la base, al punto donde tenía la base Satanás, el cual es el mismo infierno, y allí dice el hermano Branham, dramatizando un poco allí, dice que llegó el Señor, tocó la puerta allí, y Satanás, ¿quién es?, y preguntó, y dice el Señor, abre la puerta, y cuando Satanás abre la puerta allí, llega el Señor, le arranca, le arrebata de sus manos las llaves de la muerte y del infierno. Y le dice, dramatizando nuestro hermano un poco, dice que le da una patada, un puntapiés allí, y entonces le arranca las llaves y se va y le abre las puertas entonces a los hombres, los grandes santos que estaban allí, que habían dormido con la esperanza, y le dice, vámonos. Y cuando llega allí, a ese lugar, estaban Abraham, estaba Isaac, estaba Jacob, estaba Job, y ellos habían muerto con esa esperanza. Job había dicho que
de que tenían que ver el Redentor, que mis ojos verían a ese Redentor. Yo sé que mi Redentor vive, y cuando lo vio, este es el Redentor, este es el que yo vi allá, dice Job. Abraham dice, sí, este es. Y lo mismo decían cada uno de ellos, él es. Daniel dijo, sí, esta es la piedra que fue rota, no por mano, que fue molida, no por la roca que fue partida, no por mano, que partió el monte. Así que cada uno daba su testimonio que él era el Redentor que estaban esperando. Y allí entonces el Señor tomó a cada uno de ellos y le dice, vámonos. Y fueron ascendiendo entonces de la parte más baja de la tierra a la gloria. Pero antes de subir a la gloria, dice la Escritura y el relato que dramatiza nuestro hermano, dice que Abraham le dice, maestro, ¿por qué nos dan un momentico para visitar nuestro antiguo hogar aquí en la tierra? A visitarlo y ver cómo están. Y él le dice, sí, vayan, visítenlo, y yo voy a visitar por 40 días a mis discípulos también. Y así el Señor visitó a los discípulos por 40 días, y Abraham y los demás también visitaron a los hogares que estaban aquí en la tierra. Pero vamos allí a Mateo capítulo 27, y allí veremos que fue una realidad cuando el Señor ascendió del sepulcro, del infierno, vino nuevamente, se trajo de allá, de los que habían dormido en la antigüedad. Todos esos santos despertaron con él. Dice la Biblia allá en Mateo 27, versículo 52, y dice, abriéndose los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salido de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Allí entonces ellos, fue cuando Abraham le dijo, esperen un ratico que vamos a visitar nuestra antigua casa. Y allí entonces aparecieron esos preciosos hermanos a las vidas que estaban aquí sobre la tierra todavía, antes de subir a la gloria. Mientras Dios, el Señor Jesús, visitaba a los discípulos, dice que se le apareció a más de 500 hermanos después de la resurrección. Dice la Biblia que cuando el Señor resucitó de entre los muertos, el primer día de la semana, hubo un gran terremoto, el cual las mujeres, María y la María Magdalena, la otra María, fueron a ver al sepulcro, al cuerpo del Señor para ungirlo, y se le presentó un ángel, porque ya la piedra había sido removida. Pero cuando llegaron allí, un ángel le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado, le dijo. Vayan, él va a Jerusalén, vayan a Galilea, él va adelante, que le dijeran a Pedro, o sea, la noticia a los discípulos, que él ya había resucitado de entre los muertos. Por eso, allí cuando él se levantó al tercer día, se trajo entonces a todos esos santos de la antigüedad que habían dormido con esa esperanza de ver a su Redentor. Qué gran y glorioso ser, el cual es nuestro Señor Jesucristo, que hace eso posible para el ser humano. Dios, en su gracia, está dando entonces el mensaje, amado que me escucha, en esta hora, para que usted pueda entonces también tomar esa promesa y decirle a cada uno de su familia que hay un Dios grande y poderoso que puede entonces ayudarlo y salir de cualquier obstáculo, de cualquier problema que tenga. Él te la puede resolver si tan solo le puedes creer. Usted y yo estamos en sus manos. Usted y yo no podemos hacer nada si no podemos entonces tenerlo a Él en nuestro medio. Nosotros no somos nada, nosotros somos barro en sus manos, nosotros somos solamente polvo en sus manos, pero si no tenemos su espíritu, si no tenemos su gracia, no llegaremos a hacer nada en absoluto. Por eso, mi hermano, mi amigo que me escucha en esta hora, es hora de ponernos a cuenta con el Señor y reconocer que sí necesitamos de Dios, que sí necesitamos de su ayuda, de su misericordia. Si usted se pone a cuenta con Él, Dios entonces lo ayudará. Allá en el pasado, Dios
subió, que fue un profeta, Enoc, subió a la gloria también sin ver muerte. Dice que Enoc caminó con Dios 300 años y fue raptado porque dio testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿cuál es su agrado? ¿Cuál es su testimonio? ¿Le está agradando usted a Dios en esta hora? ¿Está usted haciendo lo correcto delante de Dios en esta hora? Es entonces su ser, su corazón, el que le puede dar testimonio si está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Por eso es la hora de ponernos a cuenta con nuestro Padre Celestial. El mismo hombre, Elías, un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo, también fue raptado al cielo con gente a caballo y carros de fuego. Pero antes de ser raptado, él también hizo su labor y le agradó a Dios porque hizo lo correcto, lo que Dios le había demandado de él. Pero antes de irse, Dios envió a ungir a un profeta, el cual fue Eliseo, y para que lo sustituyera a él. Y cuando tenía que marcharse, Dios le envió a Elías, entonces le dijo, ve allá a Betel. Y Elías fue a Betel. ¿Y qué significa Betel? Betel significa casa de Dios, puerta del cielo, el cual la casa de Dios es donde Dios alimenta a sus ovejas. La casa de Dios es donde tiene el pan para sus hijos, el pan que usted requiere para que usted vaya creciendo y pueda entonces caminar este camino que Dios le ha trazado. Sea usted entonces un hacedor completo y absoluto de su palabra y usted conseguirá entonces ese favor inmerecido, porque es un favor inmerecido la gracia de Dios para con nosotros. Luego entonces por segunda vez Dios envía a este profeta que vaya a Jericó. Y Jericó significa entonces casa que significa ciudad de la luna, el cual es el significado problema, lucha, dificultades, es gigante que se va a encontrar en el camino, pero allí está ese Dios grande y poderoso que es el más gigante de todo, que puede ayudarlo para trazarle y ayudarle a caminar este camino que Él le ha trazado. Él no le ofreció un camino de rosa, Él no le ofreció un camino de grandeza, de gloria, no. Él le ofreció un camino que hay que transitar poco a poco, porque es un camino que hay que traerlo con mucho cuidado. Así que mi hermano y mi hermana que me escuchan hasta ahora, amigo, es hora de decisión, es hora de tomar una buena decisión para que usted pueda caminar también transitar este camino. Por eso cuando Abraham y todos los hombres llegaron allá a la gloria que subió con el Señor, dice que sacó a los discípulos fuera de Jerusalén, se cumplió el tiempo y allí una gran nube de testigos lo quitó delante de los ojos de los discípulos. ¿Y cuál es esa nube de testigos? Eran aquellos santos que habían muerto en la esperanza, esperando ese gran Redentor, el cual esos santos de la antigüedad. Y allí subieron a la gloria. Por eso, cuando llegaron allí, tocaron la puerta de esa gran ciudad. Allí, abran las puertas eternas que entrará el Rey de Gloria, dijeron ellos. Y los ángeles quizás preguntaron, ¿quién es este Rey de Gloria? Y los santos le dijeron, Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Aleluya. Así entonces Él entró por esa gran ciudad, que era la promesa que tenía para esos santos, y allí entonces ellos se apoderaron de la ciudad que Dios le había prometido. Una ciudad que le ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a una ciudad que te mostraré, el cual él no la consiguió aquí en la tierra, el cual era una ciudad que había el hacedor y artífice era Dios. Y allí la tenía entonces para ellos, porque habían cumplido el propósito que iban a ver ese monte, esa ciudad, el cual era Dios, que estaba dándosela y mostrándosela a ellos. Así que el camino está ahí puesto delante de ti, amigo que me escucha. Está puesto para que usted pueda escoger y aceptar entonces la bendición de Dios y puedas llegar al cielo. Pero sin santidad nadie verá a Dios. Así que, mis hermanos, en esta tarde los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y que sea usted entonces haciendo una buena escogencia,
una buena decisión, y la buena decisión es aceptarlo a Él como su único y suficiente Salvador. Que Dios me les bendiga. Oremos. Bendito Dios Salvador Jesucristo, Dios de la gloria, Padre eterno, te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora, cuando hemos llegado, Señor, al final, Señor, de este programa, Padre eterno, y te damos gracias, Señor, por las palabras, Señor, que has puesto en nuestros labios, Señor Jesús, para hablarlas, Señor, a cada vida, Señor Jesús. Solamente, Señor Jesús, te pido, Padre eterno, que sea usted, Señor, dando el crecimiento, Señor. La semilla ha sido sembrada, Padre eterno, pero el que da crecimiento es usted, Padre eterno. Así que sea usted, Señor, dándole, Señor, esa revelación, Señor, a sus vidas, Señor, a sus corazones, para que ellos puedan entender y ser, Señor, ese revelado, ese Dios santo, puro y pleno y precioso, Señor, a sus corazones, Padre eterno, para que ellos también puedan optar y buscar, Señor, tu presencia, Señor, y poder llegar a ese lugar que tú has aparejado para nosotros, Padre eterno, para cada hijo, Señor, para cada hombre, cada mujer, Señor, que ha tratado, que ha buscado, Señor, buscar y guiar, ser guiado por este camino a través de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, en diferentes lugares de este mundo. Bendice, Señor, cada vida, Señor, que por primera vez ha de escuchar, Señor, palabra de evangelio, Padre eterno. Sea usted con ellos, Señor, para gloria de su nombre se lo pido, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cualquier necesidad, Señor, que estén en sus medios, Señor, que estén allí clamando, Padre Santo, hágase presente, Señor Jesús, y muéstresele. Usted dijo, clama a mí y yo te responderé, y cosas grandes y ocultas que tú no conoces, te mostraré. Sea usted, Señor, mostrándosele, Padre eterno, a través de su Espíritu Santo, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Y la gloria y la honra sean para usted. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final del programa, entonces hacerle una invitación para mañana, Dios mediante, cuando esté otro de mis amados hermanos llevando este mensaje eterno de salvación. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.